Esta es la primera parte de la tercera presentación, que es inflamación. El otro día, cuando vimos el sistema inmunitario, vimos que había dos ramas de la respuesta inmunitaria. Una que se llamaba la inmunidad innata o no específica, que estaba presente desde el nacimiento y que justamente tenía baja especificidad frente a la respuesta, frente al agente lesivo, y una que se llamaba la respuesta adquirida o adaptativa o específica, que correspondía a la respuesta del sistema inmunitario organizada en forma secuencial frente a un antígeno puntual. En esta presentación vamos a hablar de la parte más importante de la inmunidad innata, que corresponde a lo que se llama la respuesta inflamatoria o simplemente la inflamación. Es difícil definir la inflamación de forma precisa, pero una de las definiciones más claras que yo he encontrado es esta, que la tienen recuadrada arriba, que les dice que la inflamación es una reacción compleja en el tejido conectivo vascularizado ocasionada por estímulos lesivos que tiende a destruir, atenuar o mantener localizado dicho estímulo. Es cierto que la definición habla del tejido conectivo vascularizado, porque es donde más frecuentemente se da la inflamación, por ejemplo en el tejido subcutáneo. Pero recuerden que vamos a definir inflamación también como la respuesta producida en otros tejidos. Esto lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en las presentaciones. Entonces veamos un esquema general de la inflamación. Es una reacción de la inmunidad no específica que involucra los vasos sanguíneos. Entonces ahí se ve un vaso sanguíneo que reacciona produciendo la salida de líquido y la salida de leucocitos al espacio extravascular hacia el sitio donde está la lesión, hacia el sitio donde está el agente lesivo o el agente patógeno. Los estímulos que desencadenan la inflamación son muy diversos. Uno está acostumbrado a pensarla secundaria a infecciones o a un daño en el tejido. Por ejemplo, tengo una pequeña herida en la piel por la cual entra algún patógeno, como les muestra ahí, ven un cuerpo extraño que perforó la piel, puede ser una astilla, por ejemplo, o un corte, y ha entrado un patógeno, a lo mejor que era microbiota normal de la piel y que ahora se encuentra con la barrera natural del epitelio rota y puede penetrar al tejido subepitelial, y ahí se produce la respuesta inflamatoria. Pero también la respuesta inflamatoria puede ser derivada por ejemplo, lesiones tisulares causadas por isquemia. Recuerden que si hay isquemia no hay aporte sanguíneo, no hay aporte de oxígeno y el tejido puede morir por necrosis. O puede ser por deprivación de nutrientes, que también era otra causa de lesión celular. O por agentes lesivos químicos y físicos. Por ejemplo, exponer la superficie de la piel a una sustancia ácida o exponerla a calor excesivo o a frío excesivo. O también la inflamación se puede deber a la presencia de cuerpos extraños en el sitio. Puede ser que en algún traumatismo quede alojado dentro de algún tejido corporal algún cuerpo extraño, por ejemplo un fragmento de madera, como está mostrada ahí, como si fuera la astilla que quedó alojada por debajo de la piel, o un fragmento metálico si ha habido algún accidente con estructuras metálicas, cualquier cosa, o a una partícula de polvo o una partícula mineral que ha quedado almacenada en la piel si el individuo ha tenido algún accidente traumático que implicó suciedad en la herida, por decirlo así. Pero también la inflamación puede ser derivada de defectos genéticos o defectos del sistema inmunitario. Si el individuo tiene alguna enfermedad genética que determina daño tisular porque las células mueren, o alguna enfermedad del sistema inmunitario que implica autoinmunidad, o sea, reconocimiento por parte del sistema inmunitario de células propias como si fueran no propias, también se va a producir una reacción inflamatoria. O sea que en esencia
cualquier tipo de lesión puede ser causante de una respuesta inflamatoria. Hay muchos componentes involucrados en la inflamación, no siempre todos actúan en el mismo momento y en la misma magnitud, pero en esta diapositiva están presentados los posibles protagonistas de una reacción inflamatoria. Primero, los vasos sanguíneos, que están en el centro del dibujo. No solo los componentes de la sangre, sino también el propio endotelio es una tipo celular implicado en la inflamación. Después veremos en algunas otras presentaciones patologías inflamatorias propias del espacio subendotelial. Después todos los componentes de las membranas basales, de los vasos sanguíneos o de los tejidos en general. Por ejemplo, las fibras de colágeno, los proteoglucanos, las fibras elásticas de la matriz extracelular y de la membrana basal. Y además células, por ejemplo, todos los leucocitos de la sangre, ven los polimorfonucleares, los monocitos, los eosinófilos, los basófilos, pero también los linfocitos. Vamos a ver que si bien los linfocitos son específicos de la respuesta inmunitaria justamente adquirida o específica, también pueden participar de la respuesta inflamatoria. O células que están en los tejidos, que normalmente no encontramos en la sangre, como los mastocitos, o células propias de los tejidos conectivos, como los fibroblastos, o macrófagos, que en esencia son derivados de los monocitos sanguíneos, pero que normalmente los encontramos fuera de los vasos sanguíneos en los tejidos. En este hay un esquema general de cómo se puede desencadenar y cómo puede evolucionar la respuesta inflamatoria. Entonces, vamos desde arriba hacia abajo en el dibujo. Lo primero es la aparición del agente extraño, el agente lesivo, el patógeno, que de alguna manera aparece en el sitio y es reconocido por las células o las moléculas del hospedador. Ahí, por ejemplo, vemos en el dibujo la entrada de un patógeno a través de una barrera epitelial, por ejemplo, dañada, o la presencia de tejido de células normales del organismo que han sufrido necrosis causada por algún agente lesivo, puede ser el mismo patógeno o puede ser calor, un agente químico. Entonces, el patógeno o los restos de ese tejido necrótico o sustancias liberadas por las células dañadas durante el acto de la lesión son reconocidas por células que están vigilando esos tejidos, por ejemplo, macrófagos, células dendríticas, que acuérdense que eran células presentadoras de antígeno, pero también están implicadas en la inflamación, o sea, en la respuesta innata, o los mastocitos, que dijimos que eran células parecidas a los basófilos, pero que están presentes en los tejidos. Esas células que reconocen la presencia del agente lesivo, la presencia del daño, liberan una serie de mediadores. Hay diversos tipos, los vamos a ver después, pero por ejemplo los más comunes son aminas, por ejemplo la serotonina o la histamina, o citoquinas, que recuerden que eran proteínas de bajo peso molecular que se usaban para señalizar entre células. Bien, esos mediadores químicos llegan a los vasos sanguíneos y ahí reclutan leucocitos y proteínas plasmáticas y las hacen salir desde el vaso hacia el espacio extravascular en donde está el agente que ocasionó la lesión. Entonces, los vasos se dilatan, aumentan su permeabilidad y de esa manera permiten la salida de líquido. Eso es lo que produce la hinchazón del tejido, que le llamamos edema. Permiten la salida de líquido rico en proteínas. Entonces, proteínas plasmáticas salen en gran cantidad hacia el sitio donde se está montando la respuesta inflamatoria. Y también salen células sanguíneas, leucocitos, hacia el lugar donde se está montando la respuesta. Entonces ahora, esos leucocitos que han llegado al lugar y las proteínas derivadas de la sangre o a veces liberadas por las propias células del sistema inmunitario, trabajan en conjunto para eliminar la respuesta ofensiva, eliminar el patógeno o limitar la expansión de la amenaza, porque a veces la respuesta inflamatoria sirve, como dijimos hoy, para contener la
amenaza y evitar que se desparrame por el resto de los tejidos. ¿Cómo hacen esto? Bueno, hay una serie de mecanismos que los vamos a ir viendo con detalle, pero los tienen listados ahí algunos. Por ejemplo, por fagocitosis o destrucción de los patógenos, a veces dilución de las toxinas, el exceso de líquido diluye esas sustancias tóxicas, la llegada al sitio de anticuerpos. Recuerden que los anticuerpos son parte de la respuesta específica, pero dijimos que tanto la respuesta específica como la no específica de la inflamación se solapan. O el aumento de salida de líquido desde la sangre o desde los vasos hacia el espacio extravascular favorece la llegada al lugar de fármacos que el individuo haya tomado, por ejemplo, o que le hayan administrado, por ejemplo, drogas o antibióticos. También es útil la formación de una red de fibrina, eso lo vamos a ver con más detalle cuando veamos hemostasia, pero en esencia la red de fibrina corresponde a la polimerización formando una red justamente proteica del fibrinógeno, que es una proteína sanguínea. Esa red sirve, entre otras cosas, para atrapar patógenos y restringirles el movimiento, y a su vez sirve después como una matriz, como un andamiaje para la reparación del tejido. La llegada de más líquido proveniente de la sangre y la vasodilatación, las dos cosas, aumenta la llegada de nutrientes y oxígeno al sitio, y de esa manera aumenta la versatilidad, aumenta la funcionalidad de las células que han migrado a ese sitio para luchar contra el agente patógeno o contra el agente lesivo. Y a su vez, la mayor llegada de sangre y la mayor salida de líquido hacia el espacio extravascular facilita la formación de linfa, que recuerden que era un líquido que se formaba en el espacio intersticial y drenaba, entraba a los vasos linfáticos. Y de esa manera esa linfa es transportada a los ganglios linfáticos adyacentes, por ejemplo, para facilitar la llegada, el montado de la respuesta inmunitaria específica. Y por último, la respuesta inflamatoria se tiene que controlar, tiene que detenerse para evitar que ella misma genere más daño. Y finalmente, una vez que se ha controlado y se ha detenido la respuesta inflamatoria, hay que eliminar los restos necróticos o los restos tisulares o los restos de los patógenos y reparar el tejido dañado. Clásicamente se distinguen dos tipos principales de inflamación. De nuevo, esto es medio esquemático y a veces puede haber solapamiento entre las definiciones, pero es útil dividir a la respuesta inflamatoria en estos dos tipos. La primera es la inflamación aguda, que aparece rápidamente frente a la acción del agente lesivo y dura poco tiempo, puede durar solo algunos minutos o algunas horas o hasta algunos días, pero no mucho más que eso. En la respuesta aguda hay bastante exudación de líquido y proteínas a partir del plasma, o sea, salida de líquido con proteínas a partir del plasma, y migración al sitio de la inflamación de leucocitos diversos, pero principalmente son neutrófilos, o sea, leucocitos polimorfonucleares. El daño tisular producido por la respuesta aguda es en general leve y autolimitado, quiere decir que no se desparrama. Y aquí hay que hacer una aclaración. Hay que distinguir entre el daño producido por el agente lesivo, por ejemplo, si hay un traumatismo y hay una herida, o si hay una infección y la bacteria libera sustancias que producen daño tisular. Hay que distinguir ese daño, el generado por el agente lesivo, del daño generado por la respuesta inflamatoria, que también puede ser importante. La liberación de sustancias que luchan contra el agente lesivo puede, de manera no buscada, por decirlo así, dañar o aumentar el daño en los tejidos en donde se monta esa respuesta inflamatoria. Esto lo vamos a ver con un poco más de detalle después. Y por último, la sintomatología de la inflamación aguda suele ser local, pero también puede extenderse al resto del organismo en lo que se llama una sintomatología sistémica. Y
En los dos casos suele ser bastante manifiesta la sintomatología. Por ejemplo, dolor importante en el lugar o, por ejemplo, si se extiende la respuesta sistémica, puede ser fiebre, por ejemplo. En cambio, la inflamación de tipo crónico es más lenta en aparecer, pero es de mayor duración. Puede durar muchos días o meses o incluso años, dependiendo de el agente que la ocasionó y cómo reaccionó el organismo. Después con los ejemplos se va a entender un poco más. Hay presencia de leucocitos en el sitio de la inflamación, pero cambia el patrón. En lugar de ser principalmente neutrófilos, ha aumentado mucho la llegada de linfocitos y de macrófagos. Esto les da una idea de que acá ya se está montando la respuesta inmune adaptativa en el lugar, o está reaccionando la respuesta inmune adaptativa. Eso es lo que yo les decía, no tienen que hacer una frontera inexpugnable entre lo que es la inmunidad adquirida y la inmunidad innata. Las dos respuestas conversan entre sí, se pueden solapar. Nosotros para estudiarlas las dividimos en esos dos grupos. Bien, en la inflamación crónica suele haber también necrosis del tejido inflamado y al mismo tiempo reparación del tejido inflamado con fibrosis y neovascularización. Es importante entender que esta necrosis tisular, a la que hacemos referencia aquí en la inflamación crónica, puede estar producida por la propia respuesta inflamatoria. Y al mismo tiempo puede haber reparación tisular. Fibrosis implica la reparación con tejido conectivo. Recuerden que algunos tipos celulares que no se pueden dividir, no tienen respuesta mitótica, o que el daño ha sido demasiado grande y implicó mucha cantidad de tejido, entonces la zona de las células muertas es reemplazada por tejido conectivo estándar, tejido fibroso o en lo que se llama fibrosis. Y la neovascularización hace referencia a la aparición de nuevos vasos sanguíneos que justamente perfunden ese tejido nuevo que se ha formado, ese tejido conectivo nuevo que se ha formado. La sintomatología en la inflamación crónica suele ser menor que en la inflamación aguda. No siempre es así, pero la mayoría de las veces la sintomatología es relativamente baja e incluso a veces puede ser directamente imperceptible por parte del paciente. La inflamación está caracterizada por una serie de signos y síntomas. Recuerden que un signo corresponde a algo que se puede medir o se puede observar objetivamente, mientras que un síntoma es algo referido por el paciente, que es algo subjetivo. Ejemplo de un signo, temperatura elevada, porque la puedo medir con un termómetro. Ejemplo de un síntoma, me duele la cabeza, estoy cansado. Entonces, ya en la antigüedad, en la época del Imperio Romano, Celso, que es ese hombre que tienen en la foto ahí al costado, en realidad en un dibujo ahí al costado, escribió una serie de libros en la que compiló eh, varios de los conocimientos de medicina que se tenían hasta el momento y es al que se le atribuye la enunciación de estos 4 signos de la inflamación que en honor a él se llaman la tétrada porque son 4 de Celso. Entonces los signos de la tétrada de Celso son rubor, tumor, calor y dolor. Rubor se refiere al enrojecimiento del sitio donde ocurre la inflamación, que se debe al aumento del flujo sanguíneo y a la vasodilatación. Recuerden que obviamente la sangre es roja. Tumor lo tenemos que entender con la acepción antigua de tumor, no con la acepción moderna. Tumor significa tumefacción, hinchazón del sitio donde ocurre la inflamación, que eso se debe al aumento de la cantidad de líquido en el intersticio del líquido extracelular con la formación de lo que llamamos edema. El calor corresponde al aumento de la temperatura en la zona inflamada debido a que llega más sangre y por lo tanto aumenta la entrada de un líquido caliente al tejido
y a su vez al aumento del consumo local de oxígeno por parte de las células que están en la respuesta inflamatoria. Y recuerden que si hay más consumo de oxígeno, hay más oxidación y por lo tanto hay más cantidad de calor que se escapa de las reacciones químicas y de esa manera aumenta la temperatura local. Bien, y el dolor aparece como consecuencia de la liberación de sustancias, tanto por las células dañadas o por las células dañadas por el agente lesivo o las células dañadas durante la respuesta inflamatoria, o también sustancias liberadas por las propias células que participan de la respuesta inflamatoria, por ejemplo los leucocitos. Y estas sustancias activan las terminales sensitivas de dolor, activan las terminales sensitivas de las neuronas dolorosas, que le llamamos nociceptores, y de esa manera el sistema nervioso es informado con una sensación dolorosa. Acá se ve un ejemplo de una inflamación aguda. En este caso vemos la conjuntiva de un paciente, la conjuntiva vulvar y la conjuntiva palpebral, o sea, la conjuntiva, la membrana que recubre el globo ocular, salvo la parte donde está la córnea, y la membrana que recubre la cara interior del párpado. En este caso hay una conjuntivitis, o sea, una inflamación de la conjuntiva, que el que hizo la figura me informa que es una conjuntivitis de tipo infecciosa. Yo solo de ver la figura no lo puedo saber. Entonces, hay un aumento, una dilatación de los vasos de la conjuntiva, que ustedes los pueden ver claramente en la figura, que es lo que genera el enrojecimiento del ojo. También hay edema e hinchazón. Fíjense que también se pueden ver unos residuos purulentos, como marca la figura, en el borde del párpado. Eso lo pueden ver abajo a la derecha, donde está la inserción de las pestañas. Fíjense que en la inserción de las pestañas se ve un residuo amarillento que corresponde a restos de pus. Esto es lo que me ayuda a darme cuenta de que esto es una conjuntivitis de tipo bacteriana. Fíjense que se ve bien el contorno de los vasos sanguíneos. Esto no corresponde a un derrame, a una rotura de vasos sanguíneos con salida de sangre entera, sino que los vasos sanguíneos están dilatados y entonces el enrojecimiento se debe a que hay más cantidad de sangre circulando. Después, cuando veamos lo que se llaman trastornos hemodinámicos, vamos a ver una figura parecida a esta y otra que muestra realmente un derrame a nivel de la conjuntiva. La inflamación tiene también efectos tipo sistémicos, o sea, efectos que se extienden al resto del cuerpo más allá del sitio de la inflamación. Por ejemplo, en el ejemplo anterior de la conjuntivitis, el individuo va a tener dolor en ese lugar. Pero si la inflamación es más grande, puede tener efectos que se extiendan al resto del cuerpo. Pueden ser de tipo endocrinos y metabólicos. Lo más conocido es la fiebre. Y en el plasma vamos a ver un aumento de ciertas proteínas que se llaman reactantes de fase aguda. Esas ustedes las van a poder medir en el laboratorio. Acá hay algunos ejemplos y después en otra diapositiva las vamos a ver mejor. Por ejemplo, las proteínas que forman parte de lo que se llama el complemento, la PCR, que es la que se llama la proteína C reactiva. Por favor, no confundan con la sigla que se usa para la reacción de polimerasa en cadena. SAP, que es lo que se llama el componente de amiloide plasmático, las abreviaturas las tienen abajo en la diapositiva, el fibrinógeno, la alfa-1 antitripsina, distintas proteínas que se llaman del amiloide sérico y otras más que veremos, y también hay aumento en la secreción de hormonas relacionadas con las situaciones de estrés, por ejemplo glucocorticoides, catecolaminas, etc. También vamos a tener efectos de tipo autonómico, o sea, relacionados con el sistema nervioso autónomo, que van a determinar, por ejemplo, una redistribución del flujo sanguíneo a los lechos más profundos. Va a haber taquicardia, o sea, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, etc. Y después vamos a tener efectos de tipo conductual. Por ejemplo, el paciente puede tener temblores, puede tener escalofríos. Esos dos pueden estar relacionados con la presencia de la fiebre.
el paciente puede tener anorexia, o sea, pérdida del apetito, puede tener somnolencia, o sea, va a estar más cansado, y puede tener malestar general. Otro que no está anotado acá, que es común, es lo que se llama astenia, que corresponde a un cansancio general. Dijimos recién que como parte de la inflamación suele haber cambios en la concentración de ciertas proteínas plasmáticas. Aquí están mostrados algunas de las proteínas plasmáticas que aumentan su concentración típicamente durante reacciones inflamatorias y otras proteínas plasmáticas que tienden a disminuir su concentración durante la respuesta inflamatoria. En el caso de las proteínas que disminuyen su concentración, no tienen que pensar que sea porque baja la síntesis de esas proteínas. La mayoría de la bajada de la concentración de ciertas proteínas, por ejemplo, albúmina, transferrina, se debe a el aumento de la salida de líquido de los vasos sanguíneos que lleva proteínas. Entonces, eso hace que haya una mayor extravasación en forma general de proteínas de la sangre que hace bajar la concentración de algunas. En cambio, las proteínas que se llaman reactantes de fase aguda son proteínas cuya concentración claramente aumenta en el plasma durante las respuestas inflamatorias y en ese caso sí se debe a una mayor síntesis por parte del organismo de esas proteínas. La mayoría de esas vamos a ver que son proteínas sintetizadas en el hígado, que es la fuente de la mayoría de las proteínas plasmáticas. Aquí hay una lista donde se anotan las principales, pero hay bastantes más. Ustedes no tienen que memorizar todos estos nombres, pero va a haber varios que nos van a sonar mucho porque los vamos a repetir muchas veces. Por ejemplo, dentro de las proteínas que aumentan su concentración, o sea que son reactantes de fase aguda, tenemos proteínas relacionadas con la cascada de la coagulación, que la veremos mejor cuando veamos hemostasia, pero por hoy recordemos al fibrinógeno, que es el que está primero en la lista. El fibrinógeno, el aumento de fibrinógeno es el causante del aumento durante la inflamación de la prueba que se llama la eritrosedimentación. Eso lo vamos a discutir cuando veamos sangre. Después también aumenta la concentración de ciertos inhibidores de proteasas como la alfa-1 antitripsina, esa es la más conocida. Estas proteínas a veces tienen funciones de disminuir los efectos de la respuesta inflamatoria. Recuerden que la respuesta inflamatoria puede dañar a los tejidos si se desboca, si se monta en cantidad excesiva. Entonces, como mediadores de la inflamación, también vamos a ver sustancias o proteínas, en este caso, que tienden a restringir, a disminuir los efectos de la respuesta inflamatoria. También aumenta en sangre la concentración de proteínas de transporte, por ejemplo, ceruloplasmina, aptoglobina, ferritina. También aumentan las proteínas de lo que se llama el complemento, que son esas que están anotadas con letra C, C1, C2, C3, todas esas son factores del complemento. Eso lo vamos a ver en una diapositiva más adelante en forma más profunda. O proteínas generales como la fibronectina, el amiloide sérico que vimos hoy y tal vez la más conocida por los bioquímicos es la proteína C reactiva, que es la que está recuadrada abajo de todo, que se puede usar como un marcador bastante sensible de la inflamación. Esa proteína se puede medir en el laboratorio clínico, en la sangre del paciente, y como sube mucho su concentración durante las respuestas inflamatorias, se puede usar conjunto con el aumento de la eritrosedimentación, que es más inespecífico. Entonces, la concentración de PCR en sangre se puede usar como un marcador bastante bueno y sensible de la inflamación. El nombre de proteína C reactiva viene de que es una proteína que se une, entre otras cosas, a lo que se llama la fracción C de la membrana de ciertos patógenos como los neumococos. Vamos a empezar por la parte de abajo. Fíjense en la tabla de abajo que están listadas de nuevo varias de esas proteínas que estaban en la diapositiva anterior como reactantes de fase aguda. Lo único que quiero que vean en esta tabla es que la magnitud del incremento en la concentración, que es lo que está abajo a la derecha, en la última columna de la tabla, la magnitud del incremento de la concentración de estas proteínas puede ser muy grande. Algunas
aumentan 2 a 3 veces, pero algunas pueden aumentar en un 50%, pero hay algunas que pueden aumentar hasta 1000 veces. Y fíjense que ahí está marcada la proteína C reactiva. Era lo que decíamos hoy. Es una de las proteínas que más aumenta durante las reacciones inflamatorias y por eso ustedes la pueden usar como marcadores de que está ocurriendo una inflamación en el individuo. En la parte superior se ve una tabla con algunas de las funciones de las proteínas de fase aguda. Recuerden que en realidad nosotros las agrupamos dentro de reactantes de fase aguda porque suben su concentración en plasma, pero son proteínas muy diversas. Fíjense cómo les muestra ahí. Algunas tienen funciones de mediar la respuesta inflamatoria, digámosle, ayudar a las células de la respuesta inflamatoria a cumplir su función. Algunas otras, la segunda fila, tienen función de inhibir la respuesta inflamatoria. Esto quiere decir controlarla. Recuerden que inhibirla es para evitar que la respuesta inflamatoria se desborde, sea demasiado fuerte y en su afán de tratar de contener y de eliminar un agente lesivo, dañe a los tejidos circundantes o tenga efectos sistémicos muy importantes. Otras de las funciones de las proteínas de fase aguda pueden ser las de, como dice ahí, scavenging, que quiere decir como un rejunte, como una búsqueda de cosas. Por ejemplo, pueden eliminar sustancias nocivas durante el proceso inflamatorio. Ejemplo, como muestra ahí, la aptoglobina se puede combinar con la hemoglobina que se liberó durante la lesión tisular, por ejemplo, si mueren glóbulos rojos, y esa aptoglobina pegada a la hemoglobina rápidamente es eliminada por el hígado. Si no, si esa hemoglobina se dejara en el lugar, podría llegar a ser tóxica para los tejidos. La hemoglobina en grandes cantidades puede ser tóxica para algunas células. O, por ejemplo, la misma PCR puede opsonizar a restos celulares. Por ejemplo, como decíamos hoy, si se une a ciertas fracciones de la membrana perdón, de la pared celular de algunas bacterias, puede servir como un opsonizante, haciendo que el sistema inmunitario le sea más fácil fagocitar esos restos. Algunas son de tipo regulatoria, que modulan la respuesta inmunitaria. No es lo mismo inhibir que regular. O algunas son de tipo de reparación. Por ejemplo, como veíamos hoy, la aparición de la red de fibrina puede servir como un anclaje, como un andamiaje para después reparar el tejido. Y la fibrina se forma a partir del fibrinógeno, que era una de las proteínas reactantes de fase aguda. Entonces, más que todo, entiendan el concepto, sepan que hay muchas, sepan que suben en plasma y que tienen diversas funciones de mediar o controlar o participar de la respuesta inflamatoria y la reparación de los tejidos, sin acordarse a lo mejor todos los nombres. También hay mediadores químicos de la inflamación que no son proteínas. Entonces, por ejemplo, la histamina, las prostaglandinas, el óxido nítrico, distintas aminas vasoactivas, la bradiquinina, distintos leucotrienos, son los mediadores de, por ejemplo, la parte de hinchazón, de enrojecimiento y del calor, de la inflamación debido a la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad de los vasos. O algunas enzimas lisosomales o productos liberados por los neutrófilos o los macrófagos, por ejemplo, especies reactivas de oxígeno, participan del daño tisular producido por la respuesta inflamatoria. Algunos de esos mediadores químicos de la inflamación son de tipo quimiotáctico, que favorecen la llegada al sitio de las células de la respuesta inflamatoria. Algunas, por ejemplo las prostaglandinas o la bradiquinina, participan de la producción de dolor debido a la respuesta inflamatoria. Otras tienen efectos sistémicos, por ejemplo, algunas interleuquinas, por ejemplo, de la 1 a la 6, la 1 y la 6, perdón, son las responsables de que aumente la temperatura sistémica del individuo, que es lo que llamamos fiebre. Y varias citoquinas, no importa los nombres,
lo que hacen es aumentar la cantidad de leucocitos en la sangre. Eso es lo que se llama leucocitosis. De nuevo, ustedes no tienen que recordar cada uno de estos mediadores con qué está relacionado. Por lo menos que les suenen algunos mediadores muy comunes. Los ejemplos típicos y los nombres que se van a repetir una y otra vez son histamina, bradiquinina y los derivados del ácido araquidónico, las prostaglandinas, los leucotrienos. En esta hay también mediadores químicos de la inflamación. La pongo como de tipo de referencia, como para que ustedes tengan un lugar donde ir a buscar algunos nombres y tener una mínima idea de qué hace cada una de estos mediadores. Fíjense que hay algunos encargados de iniciar la respuesta inflamatoria. De esos tal vez el que más nos va a importar es la histamina, que después la vamos a ver involucrada en varias de las patologías que vamos a estudiar. Algunas de estos mediadores son quimiotácticos, o sea, favorecen el reclutamiento de células al sitio de la inflamación. Algunos participan de la eliminación de los restos tisulares o de los restos de los patógenos que han sido eliminados por la respuesta inflamatoria. Ven, por ejemplo, activan a los leucocitos para que fagociten. Y después tenemos mediadores que facilitan la reparación y la regeneración del tejido una vez que ha cesado la respuesta inflamatoria. La cantidad de nombres que tiene esta diapositiva es muy grande, de nuevo ustedes no los tienen que memorizar, pero por lo menos véanlos, que les suenen y tengan una idea de que se pueden agrupar las funciones y que son muy variadas. Veamos en la próxima. También una diapositiva de tipo de referencia. Tienen listados un montón de abreviaturas muy comunes con el nombre completo escrito a la derecha. Recuerden que la mayoría de las abreviaturas que vamos a usar provienen de las palabras en inglés. Por eso es que las letras están a veces al revés. Por ejemplo, EGF es el factor de crecimiento, G de growth, crecimiento epidérmico. De nuevo, no los tienen que memorizar, simplemente los tienen aquí como referencia. Por si aparecen esas siglas y no se acuerdan cuál es, pueden volver a esta y rápidamente encontrar el nombre. Obviamente que la lista no es exhaustiva, la hice en base a lo que yo recordaba o las cosas que estamos viendo en las diapositivas. Con respecto a los nombres, abajo tienen una nota. Fíjense que la mayoría de los nombres hacen referencia al sitio donde por primera vez se aislaron estos factores o la primera función conocida. Pero actualmente se sabe que hay muchos que son producidos por muchísimos tipos celulares distintos. El ejemplo que yo me acuerdo siempre son las prostaglandinas, que originalmente se aislaron en la glándula prostática. De ahí viene el nombre, prostaglandinas, de glándula prostática. Pero hoy se sabe que en realidad son producidas por muchísimos tipos celulares distintos a la próstata. En esta se muestra en forma resumida la síntesis y la variedad de los que se llaman los derivados del ácido araquidónico, que son moléculas que funcionan como mensajeros entre células y varias de las cuales están muy relacionadas con el montado y a veces la regulación de la respuesta inflamatoria. Sin acordarse los detalles de todo lo que está dibujado, vean que hay distintos grupos de mediadores de derivados del ácido araquidónico, que son las prostaglandinas, los tromboxanos, los leucotrienos y los que están abreviados como ET con H, que se llaman de hidroxiepoxitrienoicos, con distintos nombres según cómo es la molécula. Vean que son todos derivados de ese ácido graso que está dibujado arriba de la diapositiva, que es el ácido araquidónico, que es un ácido común, un ácido graso común a muchos fosfolípidos de la membrana plasmática. Esto lo vimos en fisiología, pero lo podemos repasar. Hay enzimas que se llaman fosfolipasas que pueden cortar los enlaces éster de los ácidos grasos con su porción, con el glicerol del fosfolípido y liberar el ácido graso.
Una fosfolipasa que libera ácido araquidónico es la fuente de todos estos mecanismos, de todos estos mediadores. Ese ácido araquidónico puede ser tomado por distintas enzimas que en forma secuencial le van modificando porciones a esa molécula, transformándolas en todos estos mediadores. Sin detenernos en el detalle, fíjense que están implicados en diversos mecanismos. Miren los recuadros rosados con relieve que tienen en el gráfico. Entonces empezamos por la izquierda. Ven que, por ejemplo, la prostaciclina, que es la prostaglandina I2, es vasodilatadora e inhibe la agregación plaquetaria. O, por ejemplo, más abajo, el tromboxano A2 es vasoconstrictor y estimula la agregación plaquetaria. O distintas prostaglandinas que están más abajo son vasodilatadoras y aumentan la permeabilidad vascular. Fíjense que parece contrario, unos vasodilatan, otros vasocontraen, pero están implicados en distintos momentos de la respuesta inflamatoria o a veces están implicados en cosas distintas a la reacción inflamatoria. Por ejemplo, tanto la prostaciclina como el tromboxano, A2, son unos de los mediadores normales del estado de contracción del músculo liso vascular. Entonces, no todo lo que está puesto en esta diapositiva corresponde a inflamación. Lo que pasa es que muchas de estas cosas corresponden a la respuesta inflamatoria. O, por ejemplo, en las cajas rosadas del lado derecho de la figura, ven que hay algunos que son quimiotácticos, o, por ejemplo, varios leucotrienos que están en la caja del medio de la fila de la derecha. Varios leucotrienos son broncoconstrictores, producen un broncoespasmo, o sea, la contracción del músculo liso de las vías aéreas, y aumentan la permeabilidad vascular. Estos vamos a ver que están implicados, por ejemplo, en la respuesta del asma. O algunos, como los que están abajo, son inhibidores de la inflamación. Recuerden que muchos de los mediadores controlan la respuesta inflamatoria. Lo otro interesante de esta figura es que, si se fijan arriba a la izquierda, les muestra que hay distintos fármacos o distintas hormonas propias del organismo que son capaces de inhibir la formación de estos mediadores. Por ejemplo, arriba los esteroides, o sea, en realidad los glucocorticoides, pueden inhibir a las enzimas que producen el ácido araquidónico y de esa manera disminuyen la formación de estos compuestos y por lo tanto disminuyen la inflamación. Por eso es que los glucocorticoides son antiinflamatorios. O, por ejemplo, fíjense en la segunda de las enzimas, la que se llama ciclooxigenasa, que puede ser inhibida por muchos de los antiinflamatorios de uso común en la farmacología. Por ejemplo, la aspirina, la indometacina, el ibuprofeno, todos esos pueden inhibir a esa enzima que se llama ciclooxigenasa y de esa manera disminuir la formación de esas prostaglandinas o esos tromboxanos que son vasoactivos y que pueden favorecer la formación de la respuesta inflamatoria. Nueva diapositiva de referencia con nombres de varios mediadores, origen de células que los producen, más o menos qué hacen, si aumentan o disminuyen la permeabilidad vascular, si son o no son quimiotácticos y algunas otras funciones diversas. De nuevo, simplemente como referencia, como para que puedan buscar algún mediador puntual si necesitan tener rápidamente más información.